tienen razón, por dentro es que está lo bueno. Soy feliz y no se asombre, mientras más viejo más bueno. De lo destilado, soy lo más puro del añejo. Y dicen por ahí, y que no me pongo viejo. Pues tienen razón, por dentro es que está lo bueno. Soy feliz y no se asombre, mientras más viejo más bueno. Todavía bailo pegado, el merengue sincopao. No soy viejo verde, pero me gusta bailar acaramelao. Soy dicharachero y nadie me quita lo bailao. De la vida misma yo me siento enamorado. Todavía Canta el Gallo acá en Venezolana de Televisión, el mejor canal del planeta. Exactamente 5:33 minutos del día de hoy, 15 de noviembre del año 2016. Como siempre, recomendación musical del día. Arrancamos con buena música, talento venezolano. Mientras más viejo, más bueno. Se llama esto de Caraota, Ñema y Tajá. Y así como se llama la producción, se llama el primer tema musical, que fue con el que comenzamos. Y Osvaldo le va a subir un poquito para seguir recomendando esta buena música, producción nacional. Obviamente gracias al Centro Nacional del Disco, celebrando esta agrupación 30 años, 3 décadas. Súbele, Osvaldo. Tengo una razón por la cual estoy más contento. Es que el corazón late que No. late sin freno. Brillo como el sol y retumbo como el trueno. Es que yo soy como el vino, mientras más viejo más No, no, bueno. todavía no hay, no han lanzado. Viene por ahí en camino. Mira, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Esto no tiene nada que ver contigo. Este tema, mientras más viejo, más bueno, porque sería femenino, más bueno. Exacto. Verónica Ese fue mi Alejandra cumpleaños Chacón de ayer. Casio. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy bien, de verdad, muy bien, junto a mis seres queridos y por supuesto junto a mi hija, y ya para eso es un regalo. Buen día a toda la familia venezolana, ustedes muchachos aquí en el estudio y a quienes nos sintonizan desde muy temprano, a esa gente fiel a la pauta de hoy, fiel a Venezolana de Televisión, y a quienes nos están viendo por primera vez también le hacemos la pregunta: ¿por qué la Asamblea Nacional se niega a desincorporar a los diputados de la MUD de Amazonas? Una pregunta que lanzamos para que usted participe a través de las redes sociales, como todas las mañanas, aquí en la pauta de hoy. Vamos a contar siempre con la interacción de ustedes, con el repaso informativo de las noticias que marcaron la pauta el día de ayer y que hoy, por supuesto, son noticia y que están en los principales titulares, tanto en los titulares de los portales web como en los titulares de la prensa de circulación nacional. Barry, con esta pregunta que esperamos la participación de todos ustedes el día de hoy, 15 de noviembre, vamos a comenzar este recorrido de los principales titulares, ¿te parece? Sin lugar a dudas, hoy va a ser una nueva sesión, luego del diálogo se van a convocar posiblemente elecciones, lo va a solicitar tanto el gobierno como la oposición, pero de inmediato vamos a saludar a nuestro hermano José Manuel Blanco Díaz, a ver cómo se encuentra y aparte del panorama noticioso para la jornada, hermano querido. Hola Barry, Verónica, Venezuela, buenos días. Aquí estamos, 5:35 minutos de la mañana, comenzando con la pauta de hoy. Estaremos revisando, como lo decían, algunas de las noticias más destacadas hasta este momento. Hay muy buenas noticias para el sector transporte, como veíamos y escuchábamos en nuestros titulares. A las proveedurías se estarán distribuyendo, adquiriendo para la distribución baterías y cauchos para fortalecer el sector transporte. Hablaremos también sobre el desarrollo del tema del diálogo con la oposición, el diálogo que promueve el gobierno bolivariano de nuestro país, entre otros temas que estaremos revisando a lo largo de nuestro programa. Así que bienvenidos y aquí estamos para continuar con la revisión de los temas que aborda la prensa el día de hoy. Muchísimas gracias, hermano. ¿Vieron la luna ayer? La superluna fue tendencia en las redes sociales. Hermosa. Y hoy muchos de los medios de comunicación la tienen en fotografía. Vamos a comenzar de inmediato. Ciudad Caracas, revolución a diario. Gobierno comprometido con acuerdos del diálogo. El día de ayer en rueda de prensa, Jorge Rodríguez, que es el encargado principal de la vocería del PSUV y del gobierno bolivariano dentro de la mesa de diálogo, manifestó en la acostumbrada rueda de prensa de los días lunes de la tolda roja que van a cumplir con cada uno de los compromisos expuestos en el documento. Son 5 en total que orientan obviamente a la destrucción de una vez por todas de la guerra económica, de alentar a la soberanía y la independencia de Venezuela, a parar la violencia de todo tipo y obviamente a que se sienten en la mesa de diálogo todos los sectores para que pueda progresar no solamente el tema del diálogo, sino la paz
nacional, la convivencia. A la hora de sentarse, lo decía el día de ayer Jorge Rodríguez y también todos los voceros del gobierno nacional, están reconociendo que hay contrarios, están reconociendo que tienen una fuerza política, inclusive han reconocido que tienen un poder público como la Asamblea Nacional que no han sabido utilizar porque simplemente desde allí han querido boicotear todas las acciones del gobierno de forma inconstitucional. Así que hay un reconocimiento del lado del gobierno, ahora tiene que haber lo mismo. Se llama reciprocidad y en política es muy importante. Paraguay en huelga, somos docentes, ad honorem, para que vean ustedes. Y esto no sale en muchos de los medios de comunicación. Hay que recordar que ayer el presidente Horacio Cartes, que viene después del golpe de Estado que se le dio al compañero Lugo y que realmente ha tenido unas políticas paupérrimas en torno a lo que es la inversión social. Zapatos de la comunidad para la comunidad, la importancia de este oficio que cada vez es más reivindicado y que los zapateros de cada comunidad ahora están labrando el calzado para la propia comunidad sin llevarlo a precios especulativos al mercado. Fracasó llamado a paro de la derecha en Caracas. El día de ayer todos los sectores de transporte privados, la gran mayoría, habían convocado un paro, pero se les cayó. Afortunadamente, gracias a las fuerzas revolucionarias, obviamente, y gracias al compromiso en estas mesas de diálogo, porque el gobierno está dialogando con todo el mundo y desde hace bastante tiempo el Ministerio de Transporte Terrestre está conjuntamente con los transportistas, con los choferes, con los mototaxistas, con los taxistas, abordando diferentes tópicos en el ámbito de la inversión social. Ricardo Molina, no se ha eliminado el pasaje estudiantil ni se va a eliminar. Un subsidio, hay que recordar, el gobierno invirtió 4.000 millones de bolívares para garantizar el subsidio. El pasaje estudiantil apenas es del 30%. El otro 70% está garantizado gracias a la inversión del gobierno bolivariano. Misión Barrio Tricolor rehabilitará viviendas en Haití. Hay que recordar que hay dos corredores ahora mismo internacionales, uno en Haití y otro en Cuba. El día sábado, más de 500 toneladas de materiales de construcción, de refacción de vivienda, de alumbrado público, partió desde Puerto Cabello rumbo a La Habana, a Cuba. Esto es una misión social impresionante, es el desprendimiento que ha tenido siempre Venezuela, la solidaridad con dos pueblos hermanos. Hay que ver qué han dado los otros países. Hay que recordar que luego del terremoto del año 2010, siempre lo recuerda nuestro hermano Hernán Canorea, fueron los soldados de buena voluntad supuestamente y no se han ido todavía de Haití luego del terremoto. Ahí están los soldados norteamericanos, mientras que Venezuela sí manda un corredor humanitario para rehabilitar este milagro de Chávez, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, también de forma internacional. Hay que recordar que fueron los países más afectados por el huracán Matthews, Haití y Cuba. Suena Caracas mostrará lo mejor del talento nacional de diversos ritmos tradicionales venezolanos, el rock and roll. El festival es una vitrina para los artistas por tercer año consecutivo. Y vean la fotografía, Superluna caraqueña. Esto fue ayer a las 7 de la noche con 7 minutos en la Torre La Previsora. Interesantísimo cómo brilló con todo su esplendor la superluna. Vamos a ver ahora Diario Vea, comprometido con Venezuela. Venezuela sigue dando la pelea por el Esequibo en virtud de la salida del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sin avances significativos. En el reclamo se mantiene Venezuela contra Guyana. El gobierno bolivariano confía en los buenos oficios de su sucesor, Antonio Guterres, para solucionar esta controversia. Se reunió Delcy Rodríguez el fin de semana con representantes de la ONU para que realmente sea abordado la buena voluntad, porque es un territorio que le pertenece a nuestro país. Quienes estudiamos hace 15, 10 años atrás se nos decía que esta era una zona en reclamación, porque ya lo aceptaba la Cuarta República como un territorio entregado. Pero ahora, desde los tiempos de Hugo Chávez, hay un proceso de reclamo justo, porque es un territorio que le pertenece netamente a nuestro país. Y ahí bien bonita la gráfica del Diario Vea, el tricolor nacional, porque este espacio, este brazo tremendo, aparte de un brazo izquierdo, desde el punto de vista donde se ve, le pertenece a Venezuela. AN se desincorporará a diputados, debe desincorporar diputados. Hay que recordar que uno de las premisas de los 5 objetivos planteados en la mesa de diálogo en su segunda reunión, realizada este viernes y sábado, es que se va a hacer un llamado a los poderes públicos, entiéndase el poder electoral y el poder judicial, para que se realicen nuevamente las elecciones en Amazonas, porque hubo fraude. Y por ello la pregunta del día, hoy hay sesión.
Kiara Ramos Alud, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, va a desincorporar a 3 ciudadanos que no son diputados. Fueron candidatos, supuestamente ganaron, pero luego se reveló que Guarulla y compañía habían filtrado, me habían dado dinero, habían llamado y obviamente hay un fraude electoral comprobado. Hay personas detenidas y hay todo un documental realizado acerca de las denuncias de diferentes sectores, de tanto la tolda revolucionaria como sectores independientes. Por ello, como no son diputados, no pueden ejercer y el TSJ ha dicho, ustedes están fuera de toda norma porque esos señores no pueden ejercer el cargo con sus curules de diputados. FARC y gobierno presentan nuevo acuerdo de paz. Fue durante el fin de semana en La Habana. Le quitaron 53 al que se había firmado, 53 artículos del cual se había firmado en Cartagena de Indias. Banda robacarros cayó en Por la Mar, esto en la perla del Caribe. Correo del Orinoco, vamos a ver qué dice la artillería del pensamiento. Partido Socialista Unido de Venezuela cumplirá cada uno de los acuerdos del diálogo. Ya se los decía, es el titular principal también de Ciudad Caracas. Vean qué hermosa la luna. Superluna para la paz. Nuestro compañero Roberto Gil salió a la ardua búsqueda de tratar de capturarla con su lente en las nubes caraqueñas y lo hizo. Vean qué hermosa esta luna. Ministro de Transporte desmiente eliminación del pasaje estudiantil. Es una matriz de opinión. Inclusive hace 2 semanas atrás, cuando los estudiantes querían llegar a Miraflores, la premisa era esa, que se eliminó el pasaje estudiantil. Hay que recordar qué hizo acá los gobiernos de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi. Cuántos jóvenes asesinados, torturados, apresados, que se le vieron cortados sus sueños porque simplemente tenían que salir a la calle a que se le garantizara el pasaje estudiantil. En los últimos 17 años no ha habido ninguna protesta por este tipo, tampoco por cupos universitarios, porque hay una enorme reivindicación, pero ahora esos mismos sectores que hace 15 años atrás, 20 años atrás, eran los responsables de que nuestros muchachos no pudieran pagar el pasaje justo, no tuviesen cupos, ahora acusan al gobierno con esta olla muy mal montada de que se va a eliminar el pasaje estudiantil. En emergencia, municipio Miranda del estado Mérida, hay que recordar, eso fue Timotes, más de 60 casas, luego de las fuertes lluvias, se derramaron varias quebradas y obviamente no se pudo hacer mayor hincapié en lo que fue la emergencia, afortunadamente, porque allí llegó Protección Civil, los bomberos de la entidad y ahora viene una incorporación también de la fuerza del estado Táchira, la Unión Táchira Mérida, para rehabilitar todo este corredor. Vamos a ver qué tiene. No, antes de ver el periodismo digital, vamos a hacer la pausa exactamente a las 5:44 de la mañana y luego viene Verónica Alejandra con todo el periodismo digital. Hoy 5:48 de la mañana, ya revisaba en la parte anterior algunos titulares que se reflejan en la prensa de circulación nacional. Vamos a revisar ahora que cómo titula la prensa 2.0. La prensa es que en los portales web, vamos a comenzar como siempre apoyándonos en la Casa Venezolana de Televisión. En materia económica, en Gaceta Oficial número 6.272 ya está la prórroga del decreto de estado de excepción. Esta es una nota, hay una noticia que el día de ayer estuvo circulando durante los diferentes medios de comunicación sobre la necesidad del Ejecutivo de la extensión del decreto de emergencia económica. En destacados que tiene la Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez dijo: el Partido Socialista Unido de Venezuela alaba acuerdos de la mesa de diálogo y espera que la MUD cumpla la palabra empeñada. Jorge Rodríguez, durante su rueda de prensa el día de ayer del Partido Socialista Unido de Venezuela, reconoció la MUD como una fuerza política y por supuesto manifestó también que el buró político de la tolda roja debe hacer el balance de los resultados de la tercera reunión plenaria de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, que este fin de semana arrojó exitosos acuerdos en la lucha por la soberanía, la paz y la recuperación de la economía venezolana. Información que ofreció el día de ayer el buró político y parte de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a seguir revisando ahora la Agencia Venezolana de Noticias, apoyándonos como siempre en una nota importante que ya Barry hacía alusión, hacía referencia a esta nota durante todo el día de ayer. Transportistas de 6 estados recibirán esta semana subsidio del pasaje estudiantil. Esto fue una información que ofreció el ministro Ricardo
Molina. También en otras informaciones sobre el mismo tema en materia de transporte, Trasbarca recibió 11 nuevos autobuses para reforzar ruta de transporte estudiantil. Estos nuevos autobuses, además de incorporarse a la ruta de transporte estudiantil, se integrarán también a la ruta de transporte interurbano para la movilización de pasajeros entre municipios del estado Lara. Información importante que ayer estuvo además interesante en las redes sociales, el tema del pasaje estudiantil, y ya se ha destacado que no solamente se va a mantener, sino que se va a verificar y se va, por supuesto, a perfeccionar. En materia deportiva tenemos Alemania ayer lamentablemente venció a Venezuela 3-1 en el Mundial Femenino Sub-17, Sub-20 de fútbol. Las venezolanas cayeron ante las actuales campeonas del mundo. Su próximo partido será contra Corea del Sur el día jueves y luego se medirán ante México. Ambos encuentros serán a las 5 de la mañana, hora venezolana, y por supuesto vamos a estar bien pendientes de esos resultados para dárselos a conocer por acá por Venezolana de Televisión. En destacados también en materia de transporte, proveedurías del país se dotarán de más de 53.000 cauchos y 76.000 baterías. Esta información la dio a conocer el día de ayer el viceministro de Transportes Terrestres, Christopher Martínez, durante una participación en el programa Pueblo en Movimientos. Precisó que el país cuenta actualmente con 44 proveedurías para que los transportistas accedan a insumos básicos para el mantenimiento preventivo de las unidades, como baterías, cauchos, aceites, filtros, pastillas para frenos, lubricantes, entre otros. Todo esto a precio justo. Información interesante para el mundo del transporte, sobre todo porque el día de ayer se generó importante información que ya Barry reseñaba en la parte anterior sobre este tema, Barry. Pero otras noticias, otras informaciones se siguen reseñando en la prensa escrita. Cuéntanos. Así es, Vero, estás activa ahí con Telesur y RT. En el ámbito internacional. Mira, últimas noticias interesantes, Verónica, mira lo que muestra. Última noticia sigue firme con el diálogo. Hay que recordar que el fin de semana se suscribió un documento llamado Convivir en Paz, en todos los factores, con la alianza del Vaticano, de UNASUR, de los expresidentes y obviamente los factores revolucionarios y la contrarrevolución. Y últimas noticias, dice, sigue firme con el diálogo, y en este editorial reseñan que ellos van a comprometerse con este documento y con el rol que deben jugar los medios de comunicación, que es muy interesante. Y dicta mucho decir de diarios como El Nacional, como Tal Cual, como el 2001, como tantos otros, por hablar de la prensa escrita, y obviamente todos los medios audiovisuales, y ni hablar del periodismo digital, que cada vez es más ponzoñoso a la hora de criticar al gobierno, pero con mentiras. Porque ya la crítica sana puede aceptarse, la crítica constructiva, pero bien interesante porque se están uniendo a lo que es el llamado a convivir en paz, y los medios de comunicación tienen un rol fundamental porque es la opinión pública, es la gente que compra el diario y que lee y se informa tendenciosamente según lo que escribe el periodista o la línea editorial del medio de comunicación, lo que escucha radio, lo que ve en televisión. Es decir, que en este proceso de diálogo, para bajar el tono, para que realmente haya una sana convivencia, hay que recordar que ocurrió aquí en el año 2002-2003 un golpe de Estado dado desde Radio Caracas Televisión, desde Televen, desde Venevisión, Globovisión, todos los medios de comunicación enlazados contra supuestamente el dictador Chávez, y luego un silencio sepulcral. Así que en esta época de diálogo el rol de los medios de comunicación es bien interesante, y aquí aplaudimos esta editorial de Últimas Noticias, y Dios quiera más medios se unan a esta convivencia en paz. ¿Qué más dice? Estudiantes se mueven Gratiñán a partir de hoy. Chamos de primaria y secundaria tienen que estar uniformados para poder gozar de este subsidio, mientras que los universitarios, que obviamente no tienen uniforme, pero tienen que mostrar el carnet para que sea garantizado en todos los sistemas de transporte de Venezuela ese subsidio. Para aquellos que llaman que supuestamente se va a eliminar, que no existe pasaje estudiantil, bueno, ahí está la respuesta del ministro Molina y del gobierno bolivariano. Chatterton, hay que deslindarse de las posturas radicales. Bien interesante porque es la postura de uno de los integrantes de esta mesa de diálogo. No puede haber radicalismo. Hay un reconocimiento que existen diversas fuerzas políticas en el país y hay una sana convivencia en el tapete. Dios quiera la respeten. Transporte, entregarán una pila de cauchos y batería. Ya Verónica Alejandra hacía lectura a través de ABN. Es la respuesta a través de la proveeduría. Ciertamente hay un déficit tremendo en estos insumos, tanto de cauchos y de baterías, pero ahora a precio justo se lo está entregando a los transportistas a través de la misión Transporte. Incertidumbre tras victoria electoral de Trump en los Estados Unidos. Vean acá. Palo de agua mete miedo, lo decíamos, afectadas más de 80 familias, 17 de ellas quedaron completamente damnificadas. Ahí seguramente va a estar el gobierno bolivariano. ¿Qué dice ahora el Universal? Gobierno y oposición mantienen sus agendas de cara al diálogo. Vean aquí la fotografía bien bonita de la luna.
Rodríguez afirma que contracción de las importaciones ronda 46%. Esto obviamente en el tema electoral político que viene de aquí en adelante, sobre todo en épocas decembrinas. Vamos a ver el terror. ¿Qué dice el Nacional? Venezuela tiene el peor riesgo país del mundo. Ellos tienen referencia obviamente de las mismas casas que revisan lo que es el riesgo país, las mismas que durante el año 2008, 2009, 2010 le dijeron a la gente, sí, estos bancos son bastante confiables y desataron una crisis inmobiliaria tremenda. Son las mismas encuestadoras, son las mismas calificadoras de riesgo que luego de que Venezuela en los últimos 3 años ha pagado 60.000 millones de dólares, escuchó bien, 60.000 millones de dólares en los lapsos 2014, 2015, 2016, tienen a Venezuela con el peor riesgo país. ¿Estamos o no en guerra? ¿Hay un boicot o no un boicot internacional? Pero el Nacional, que se publica aquí, a pesar de que su dueño está fuera de nuestra frontera, ellos no apuestan a que el país esté mal, porque no les interesa, no tienen patria, no tienen soberanía. Ellos simplemente lo que quieren es derrocar todo lo que huela a Chávez, todo lo que se vista de rojo. Desincorporación a los diputados de Amazonas no está en el acuerdo. ¿Quién dijo eso? Simón Casadilla, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero vean ustedes, si se está convocando a los poderes públicos, poder judicial, poder electoral, para que se repitan las elecciones en Amazonas y hay un documento conjunto que se llama Convivir en Paz, si se sentaron todos los factores y se dijo, bueno, está bien, la Asamblea Nacional tiene que superar esta etapa que no está en el hilo constitucional, que está en desacato. ¿Cómo se hace? Hay 3 ciudadanos que son diputados, que no son diputados y que se reglamentaron como tal. Que esto lo dijo Calzadilla, pero ¿qué dice Henry Ramos Alud? Que no está en la mesa de diálogo y que hoy va a ver en el tapete si realmente respeta o no lo que es la condición del diálogo y este papel suscrito por ambos sectores. Verónica. Mira, Barry, es lamentable lo que dicen y las redes sociales siempre, digamos, cuando son públicas, todo el mundo puede leerlas. Ahí está y ustedes lo ven en el Twitter del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud. Seguiremos desacatando todas las decisiones anticonstitucionales del régimen, de la Sala Inconstitucional del TCJ y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esto fue una respuesta que dio el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional. Tome usted sus propias conclusiones sobre este tipo de comentarios por parte del presidente del Parlamento. Les recordamos la pregunta para que usted siga interactuando junto a nosotros. Ya hay bastante participación que vamos a revisar a la vuelta, pero les preguntamos por qué la Asamblea Nacional se niega a desincorporar a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas. Usted participe a través de nuestra cuenta en Twitter, @lapautaVTV. Vamos a revisar parte de la interacción. Omar Rondón ya nos escribe y nos dice, ellos creen que son mayoría en la Asamblea Nacional porque hay una parte que no quieren diálogo y otra parte quiere mantenerse en el poder. También nos dice Primera CIA, sería el símbolo de su derrota en sus bravuconadas. Nos comenta otra vez el compañero Efraín Cortés, te saludamos, Efraín. Cometieron un error al incorporarlos y si no lo desincorporan cometen otro error mayor. He ahí su dilema. Otro de los compañeros, Jorge Gallardo, nos escribe, se niegan porque es la prueba fehaciente del fraude que llevó a estos diputados a la Asamblea Nacional. Estas son las interacciones que se tienen a través de las redes sociales, así que usted puede participar para nosotros poder nutrir todo lo que tiene que ver con el día de hoy, lo que ha marcado la pauta aquí en Venezolana de Televisión. Son las 5:58 minutos, vamos a hacer una pausa, escuchar nuestro himno nacional y seguimos, por supuesto, marcando la pauta. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Continuamos en la pauta de hoy. Bienvenidos quienes se incorporan a esta hora a nuestra programación. También saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas, Joana Mora. Comenzamos a hacer un recorrido por algunas de las informaciones más importantes hasta este momento. En rueda de prensa, el Partido Socialista Unido de Venezuela destacó la necesidad de erradicar la violencia y el odio del lenguaje político del país. Esto como parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo por la Paz. Marbelis Fernández nos cuenta más detalles. Buenos días. Durante el encuentro, Rodríguez destacaba los avances que ha tenido el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. También mencionaba que el Partido Socialista Unido de Venezuela apela a que se derogue el decreto que considera a Venezuela como una amenaza. Entre otras informaciones, destacaba que el mes de noviembre continuarán las movilizaciones y los campamentos de la juventud por todo el territorio nacional, esto en defensa de la paz.
Bien, continuamos ahora con otro tema, porque el intento de paro es rechazado por el sector transporte. Andrea López estuvo en la sede del Ministerio para Transporte y Obras Públicas y nos tiene más información sobre esto. Adelante, Andrea. Encontraron con que transportistas decidieron de manera arbitraria no ofrecer el servicio a la ciudadanía, ya que exigen el incremento rápido del pasaje, por lo que el concejal Ángel Gutiérrez rechaza las acciones que está implementando el sector transporte. En este sentido, el presidente de CATEC, el general Pedro Gómez, conjuntamente con el Consejo Municipal, la Comisión de Transporte, se niega a que los usuarios cancelen, si no hay una gaceta firmada por el ciudadano alcalde Pedro Bastida, algún aumento que no sea el que está autorizado a partir del 26 de julio de este año. Por su parte, John Montesinos, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios de la entidad, aseguran que el paro es innecesario, ya que la mesa de negociación con Fontur y otros organismos está avanzando para el bien común. Un poco preocupados por este tema, donde el Frente Unido de Transporte patea la mesa, una mesa de negociación que venía avanzando, ya que los transportistas cobraban 10 bolívares por cada estudiante trasladado en sus unidades. Nosotros el día de hoy podemos decir muy responsablemente que esta comisión logró que el Ministerio y Fontur le pagaran la homologación desde el mes de enero hasta el mes de septiembre. En la entidad el paro se efectuó de manera parcial, ya que 12 líneas de las 17 que funcionan en Aragua operaron de manera normal. Además, el gobierno regional habilitó más de 140 unidades de Transaragua y Transmaracay para solventar la situación generada por un grupo minoritario de transportistas. Desde el estado Aragua, Joel Márquez, La Noticia. Y en el municipio Girardot de Aragua, solo 5 líneas de transporte público de la Federación Unida de Transporte se sumó al paro de este lunes para exigir nuevo aumento de pasaje urbano y extraurbano, así como el de estudiantes. Veamos. Hola, buenos días. Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para Transportes y Obras Públicas, calificó como un fracaso el paro convocado por algunos sectores. Agregó que continúan las mesas de trabajo con los transportistas para avanzar en temas como el ajuste del pasaje. Nosotros creemos que podemos seguir avanzando en lo que haya las condiciones, en justicia, para hacer los ajustes. No tendremos ninguna duda en hacerlo. Lo que decimos hoy es que no puede ser una respuesta intempestiva de algunos, porque lo debemos decir muy bien, son poquitos, pero se notan mucho. Algunos que decidieron por su cuenta hacer unos ajustes que no se corresponden con los acuerdos establecidos con el pueblo y con las instituciones del gobierno revolucionario. Entonces, aquellos que han tomado esa decisión inconsulta, unilateral, de aumentar el precio del pasaje urbano, tendrán que atenerse a las consecuencias. Molina desmintió la eliminación del subsidio del pasaje estudiantil. Nosotros por eso somos garantes de que el programa del pasaje estudiantil se mantenga. ¿Qué estamos haciendo? Revisando en conjunto todo el trabajo, todo el programa del pasaje estudiantil para transparentarlo, para no depender de empresas transnacionales. Destacó que el gobierno nacional ha cancelado las deudas pendientes con los transportistas. Se han pagado 2.945 millones de bolívares en 17 estados y el Distrito Capital. Y hoy se están tramitando 237 millones de bolívares más a los otros estados, a Zulia, Cogea, Amazonas, del Tamacuro, Monagas y Apure, que no se pudieron cancelar el día viernes. Por último, hizo un llamado a todos los profesionales del volante a sensibilizarse con los adultos mayores para que sean tratados con mayor respeto. Es la información y con ella retornamos nuevamente al estudio. Adelante. Gracias, Andrea López, por este reporte. Más adelante profundizaremos más sobre este tema del transporte y de los avances en cuanto a este sector. Son las 6 de la mañana con 10 minutos en la pauta de hoy, Barry. Seguimos revisando las noticias en los diarios de circulación nacional. Así es, hermano, y uno de ellos es el Últimas Noticias, que hacía reseña en su portada que van a viajar Gratiñán los estudiantes. Obviamente hay que hacer la salvedad de que va a ser en todo el sistema público, es decir, todo lo que tiene que ver metro, metrobús, las unidades de Bus Caracas, todas las diferentes alternativas gratuitas que se han dado o subsidiadas que se le han dado al pueblo en los últimos años. Y mira, ni medio pagarán estudiantes en pasaje, no está aprobado aumento de las tarifas urbanas ni suburbanas. Hacen un trabajo bien especial en su segunda página. De igual manera fracasó
el paro de transporte. Hay que recordar que este año 2016, específicamente en el último trimestre, han hecho ya varios atentados el sector transporte para paralizarse. El último de ellos, el show que montaron en toda Chacao, la avenida Francisco de Miranda, un grupo de transportistas, pero obviamente hay una mesa de trabajo que hay que respetarse, porque acá en el pasado ciertamente hay una situación crítica grave en torno a lo que son los repuestos, las autopartes, pero el gobierno la está garantizando, muchas de ellas importadas y otras obviamente garantizadas con la producción nacional y a precios reales, no los precios ficticios que pone el mercado, sino precios reales a los transportistas. También está dando pensiones, hay diversos factores. Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pero hay una mafia tremenda dentro del sector transporte público, entre comillas el público, porque es un sector privado. ¿Y por qué decimos que hay una mafia? Porque hay un cofradía, hay inclusive quienes se denominan SAR del transporte, que tienen 15, 20, 30 unidades y simplemente se la dan a avances para que éste le pague una tarifa diaria. A veces muchos nosotros nos vemos y decimos, lamentamos quienes manejamos, bueno, pero este va matándose, este chofer, y tú lo ves pasando todos los carros y entre ellos mismos una disputa tremenda y trancan todas las vías. ¿Por qué van así? Muchos de ellos, primero por la inconsciencia y segundo porque tienen una tarifa, le alquilan el transporte y tienen que pagarme tal cifra diario y lo que viene de ahí en adelante para arriba le corresponde al chofer, es decir, que podría, si no maneja de esa manera, obviamente muy pero muy desaforado, muy inconsciente, algunos de ellos, otros obviamente apegados, no hay que generalizar porque eso sería fatal, pero muchos de ellos lo hacen, ¿por qué? Porque tienen una cuota, y después que cubren la cuota, es igual que los taxistas, los avances, tienen una cuota, alquilan el carro diariamente y tienen que pagarle al dueño, y esa cofradía realmente ha sido muy pero muy mala y le ha hecho un grave error tremendo, un daño tremendo. Cuántos accidentes, cuánto abuso también directamente del dueño de la unidad a los avances. Realmente hay que estudiar a profundidad. No es nada más el tema del pasaje, sino lo que viene de aquí en adelante. Mira, seguimos. Diario 2001. Caso Amazonas rompe cabezas y vean las diferentes alternativas que presentan ellos. Ocariz, en la fecha, Lamut, Mediadores, Rodríguez y Torrealba. Aquí el tema es interesante. Si se sentó Lamut con el gobierno, con el amparo del Vaticano y UNASUR y se dijeron, mira, hay que repetir las elecciones y está en el documento. ¿Por qué tú hoy, si va a haber nuevamente una sesión de la Asamblea Nacional, no desincorporas a estos ciudadanos? Estás retando al gobierno porque no lo hiciste comenzando el año. Hay que recordar que se instaló la Asamblea el 5 de enero y para que fuese el presidente el 15 del mismo mes a presentar toda la rendición del año 2015 y el protocolo del año 2016, lo desincorporaron. No lo juramentaron. Y luego, para retar al gobierno, como una medida de presión, sí lo juramentaron. Y luego de estas reuniones en asamblea, con la Mesa de la Unidad Democrática, el Gobierno Nacional, el Vaticano y UNASUR, y se dice hay que repetir elecciones, vamos a decir al CNE y al TSJ que bueno, que estudien el caso, cuándo pueden haber elecciones, que se hagan, que se repitan las elecciones parlamentarias en esta región. Ellos tienen que hoy, obligatoriamente, si respetan el diálogo, si están en armonía, deben desincorporar a estos ciudadanos y luego el TSJ decir, bueno, ahora sí están en legalidad, vamos a ver qué hacen. No es que todo lo que han hecho hasta ahora es válido, porque hay que recordar que como están en desacato, todas las sesiones que se han realizado desde que juramentaron a estos ciudadanos como diputados son írritas, son nulas de toda nulidad. Mira, esto fue ayer tendencia en todas las redes sociales, inclusive el diario 2001 se mofa del ex alcalde Barreto, Juan Barreto. Barreto le cae encima a Suena Caracas, por este le cae encima. Lo hacen alusión, obviamente, a lo que es la obesidad de este señor y ellos, obviamente, agarran la bandera. Ayer, en un medio de comunicación, dio unas declaraciones y dijo que, bueno, que era innecesario realizar el Suena Caracas. Hay que recordar que ya Juan Barreto desde hace bastante tiempo está dando unas declaraciones totalmente fuera de lugar que han sido rechazadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el propio vicepresidente de esa tolda roja, como lo es Diosdado Cabello Rondón, y no se le han dado simplemente mayor importancia a la opinión, porque es la opinión de cualquier ciudadano. Tiene que respetarse, pero lo que hace ahora este medio, seguramente si Barreto dijera algo positivo al gobierno, no lo sacara. Ni siquiera dentro del periódico, mucho menos en la portada. Pero como habla en contra del gobierno y supuestamente fue un funcionario chavista, sí, le hacen propaganda como lo hacen con tantos otros. Cerramos con El Mundo. Nestlé evalúa a empresas estatales como proveedores. La transnacional apuesta por evaluar su producción en el país, señaló su presidente en Venezuela, Fausto Costa. Industriales se deslinda del boicot económico.
económico. Empresarios agrupados en Conindustria reconocen que sí existe sabotaje a la economía local y no proviene al sector productivo. Vean la diferencia con Industria. Ayer Fede Cámara dijo que no, que era mentira, que aquí no había un boicot económico, que aquí el control de las divisas, el control de toda la economía nacional lo tenía el gobierno nacional y que ellos no estaban vinculados a ningún boicot económico, que si quieren van a incorporarse al diálogo. Imagínense ustedes con la prepotencia, señores que dominan hasta el 100% de la producción de muchos productos. Hay que recordar que más del 70% de la distribución en este país está en manos privadas, supermercados, abastos, bodegas, todo el sector privado. Y obviamente la producción, más del 80% de la producción venezolana está en manos privadas. Obviamente si hay un boicot, si hay una guerra económica, son los sectores privados los que están afectando al país. Para que vean ustedes la prepotencia del desconocimiento total que tienen estos señores. Verónica, Alejandra, ¿ante Verónica la memoria o Verónica primero? Vamos a la memoria. Hacemos memoria primero, Verónica. Hagamos. Nuestra memoria del día. Vamos a rendir honor y gloria al guerrero de 1000 batallas, Tupac Katari, quien un día como hoy, pero en 1781, fue brutalmente asesinado por el Imperio Español. Años más tarde, el pueblo boliviano rescató su legado de lucha a la llegada del socialismo boliviano. Vamos a recordar, Tupac Katari. Tupac Katari, semilla de rebelión y libertad. En el año 1750 nace el líder Aymara Julián Apaza, mejor conocido como Tupac Katari, huérfano de padres desde los 7 años de edad y quien desde muy niño se dio cuenta de los maltratos y abusos que sufría el pueblo indígena por parte de los españoles. Los indígenas eran obligados por los españoles a trabajar sin obtener ningún tipo de ganancia. Muchos morían lejos de sus hogares, sin alimentos. Las mujeres y niños también eran obligados a trabajar. Julián Apaza se dedicó al comercio de la bayeta, tejido de lana y de la coca. Durante su adolescencia viajó por diferentes comunidades y haciendas. Fue testigo de cómo eran maltratados y asesinados los indígenas por los españoles. En uno de sus viajes a su pueblo natal, Sica Sica, La Paz, conoció a Bartolina Sisa, una joven quien pronto se convertiría en su compañera de vida y lucha. Tras reiterados abusos hacia las comunidades, hubo un alzamiento por parte de Tupac Katari en compañía de Bartolina Sisa. Como parte del levantamiento, Tupac Katari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó a la ciudad de Chuquiago, actualmente La Paz. Este levantamiento indígena fue el más extenso geográficamente y además contó con el más grande apoyo. El 15 de noviembre de 1781 en Peñas, la barbarie española puso fin a la vida del guerrero Tupac Katari, pero pese al descuartizamiento no pudo enterrar la memoria histórica que mantuvo vivo el espíritu de nuestros ancestros. Las bolivianas y los bolivianos rescatan su ideal tras la llegada a la presidencia del luchador indígena Evo Morales. Los principios y valores de sus antepasados se avivaron, poniendo en marcha una iniciativa que otorgó estabilidad al gobierno y cuyo objetivo principal fue evitar el enfrentamiento con los indígenas. Igualmente, aprobando una Carta Magna que respondía a un reconocimiento con garantía de derechos y libertades y que además garantiza la igualdad entre las personas, comunidades y pueblos que constituyen Bolivia. El socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. 6:24 minutos, continuamos en la pauta de hoy. Le queremos recordar a esta hora para que siga interactuando junto a nosotros. Nos queda 1 hora de programa y le preguntamos por qué la Asamblea Nacional se niega a desincorporar a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas. Participe a través de las redes sociales y aproveche, ya que va a estar en el Twitter, para posicionar la etiqueta que a esta hora lanzamos de inmediato. Numeral Los CLAP en expansión. Esto en el marco, por supuesto, de todo lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional con el tema del abastecimiento al pueblo y al poder popular. Participe a través de las redes sociales con la pregunta del día, con la etiqueta, se la repetimos, numeral Los CLAP en expansión. Sobre la pregunta que ya hemos dado ese interrogante desde el principio del programa, queremos leer parte de la interacción que ustedes nos han enviado a esta hora. César González nos coloca: recordará
con nostalgia los fraudes impunes cometidos en la cuarta y les dirá fuera a los candidatos. También nos escriben otros de los compañeros, Aura Martínez, porque los compraron para formar sus bochinches en Amazonas. Les ofrecieron cargos típicos de la Cuarta República. También nos dice Emerix Urbaneja, te saludamos Emerix. La oposición maneja dos opciones. Una es un pote de humo, el diálogo, la otra la violencia. La Asamblea Nacional, esto mientras Trump asuma la presidencia. También nos dice el compañero José Ignacio Milano, la ultraderecha cometió un fraude electoral en Amazonas y la Asamblea Nacional actual incorporó a los diputados violando la Carta Magna. También nos dice John Requena, si ustedes se ponen a ver, andan en desacato la Asamblea Nacional. También ellos lo que quieren es seguir con las guarimbas, pero ellos mismos se destruyen. Gustavo 0954, la Asamblea Privada, Capitalista e Inconstitucional Adeco Guarimbera tiene compromiso con el gobernador traicionero del estado Amazonas. Otra de las interacciones de Luis Ismael Mendoza, porque están tan desacreditados que no tienen nada que perder, son patadas de ahogado, no tienen sustento racional, locos están, haciendo referencia a la Asamblea Nacional. Y Chimpire nos dice, porque sería admitir el fraude, algo que es de conocimiento público, no quieren voltearse a mirar al pueblo que quiere paz. Y por último nos escribió Marqueli Campos, sus ansias de poder no los dejan reaccionar, solo reciben órdenes de la oligarquía y del imperio malherido cada vez más peligroso. Parte de la interacción que hemos tenido gracias a ustedes a través de las redes sociales. Vamos a seguir revisando parte de las caricaturas que tenemos para el día de hoy. Se trata de Camens y ahí ustedes lo ven, pues la gente observando un televisor detrás de su mueble. El terror de los medios de comunicación, cómo pueden manipular a través de sus imágenes, a través de las proyecciones desde la televisión al pueblo venezolano, y no solamente al pueblo venezolano, sino también fuera de nuestras fronteras. Vamos a seguir revisando parte de los titulares que reflejan a esta hora, Barry, la prensa escrita nacional. Esa sangre no solamente la ve la gente detrás del televisor luego de la arremetida tremenda que tienen medios como Globovisión, Telemén, Venevisión contra el gobierno bolivariano y la paz nacional, sino también quienes leen el Nacional. Vean esto, Verónica, ve estas tres notas que tiene hoy el Nacional en su segunda página, es decir, la página más importante. En lo que los que conocen la prensa saben a qué me refiero. Jesús Torrialba, Chubo, se acabó la tregua que nos pidió el Vaticano. Para que vean ustedes la diferencia entre la vocería de la revolución, que ayer dice todo lo que se acordó el fin de semana se va a cumplir estrictamente, porque fue lo ordenado por el Vaticano, UNASUR, y lo que las partes en conflicto nos pusimos de acuerdo. Y 48 horas más tarde sale este señor Chubo Torrialba diciendo que se acabó la tregua. ¿Usted da tregua cuando está en qué? En guerra. Un tema lógico. Es decir, que ellos están reconociendo que tienen una guerra contra el gobierno y el Vaticano les pidió una tregua. Ellos primero hicieron el lazo de 10 días, pero el Nacional toma esta cita. Hay que recordar que ellos están para allá y para acá, un gesto bueno, un gesto malo. A relación a la pregunta, vea, no está previsto desincorporar a diputados, la expresión de Ramos Alud que ya se leía en las redes sociales, pero de igual manera lo que dice la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces uno se pregunta, si se va a llamar una vez más a elecciones, ¿por qué no se incorpora? A la hora de que ellos suscribieron ese documento, que firmaron el documento, ellos están reconociendo que uno de los 5 objetivos es llamar a elecciones en Amazonas. Y si están reconociendo que hay que llamar a elecciones es porque hay un fraude. Es lógico, si no hubiesen dicho, no, mira, esos ciudadanos son diputados, porque a nosotros nos da la gana, porque no creemos en lo que fue la investigación, en lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. No, están reconociéndolo, pero pese a esta circunstancia, ustedes van a ver el día de hoy en la sesión que van a seguir incorporados 3 ciudadanos ejerciendo como diputados, pasándole por encima al Poder Judicial. Y la tercera nota tiene que ver con el por qué la oposición venezolana le ha tenido tanto miedo de dialogar. Inclusive cuando la reunión fue en República Dominicana se desconoció, se filtraron algunas fotos, algunos documentos y ellos no, eso es mentira, no estamos para nada dialogando. La semana pasada, ¿qué hicieron? No, yo me enteré por televisión del tema del diálogo, me enteré en cadena de radio y televisión, yo no sabía nada cuando ya habían reuniones previas. ¿Y qué dice Félix Seijas? Supuestamente en su análisis recomienda a la Mesa de la Unidad Democrática aclarar los acuerdos para evitar costo político. ¿De qué costo político están hablando? De que no quieren ningún tipo de paz para el país, que ellos saben que el acercamiento con el gobierno les es desfavorable. ¿Por qué? Sencilla razón, porque hay un sector radical a las cuales ellos obedecen, que hay un sector internacional muy, pero muy apegado al sector golpista, que no les interesa para nada que haya convivencia en Venezuela. Lo que quieren es guerra, y por ello este señor indica a la Mesa de la Unidad Democrática que puede tener un costo político. ¿Qué costo político puede tener el diálogo y la paz? ¿En qué país del mundo se puede pensar en un costo político cuando se quiere es el progreso
progreso, el desarrollo, la convivencia, el respeto. Costo político, obviamente, para los sectores radicales, que son a los que responden y los que financian todas las campañas de terror de la Mesa de la Unidad Democrática y los diferentes factores. Ni siquiera, y aquí repito una expresión de mi hermano Hernán Canorea, ellos necesitan una mesa de diálogo entre ellos, entre todos los partidos de oposición, y después es que van a aclararse a ver qué dice el gobierno. ¿Qué dice el líder? Rival de altura. Hoy, 5 de la tarde, Ecuador recibe en Quito, capital ecuatoriana, a Venezuela, que viene de su primera victoria. Salimos del foso, aprovechamos ese 5-0 en Maturín frente a Bolivia para salir y ahora estamos penúltimo, con poco chance de clasificar, pero las esperanzas están allí. Ahí está nuestra selección nacional hoy enfrentando a la selección de Ecuador. Y los juegos para hoy: Tigres en Caracas ante Tiburones, Magallanes en Barquisimeto ante Lara y Leones en Anzoátegui frente a Caribes. Hay que estar a la altura, tomando en cuenta de que Quito está a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y ahí están los guerreros vinotintos buscando en la jornada número 12 3 puntos más. Va a ser un duelo complicado, pero bueno, se mostró bastante bien. Y una nota interesante: Verónica Alejandra, José Manuel, hoy debuta Adonis García. Arín, ese es el caballo, el cubano. Adonis García debuta hoy ante Cardenales de Lara. Es decir que Magallanes, que ha ganado 5 de los últimos 6 encuentros en Valencia, promete Verónica Alejandra. Y los Leones del Caracas están primero, pero cuando volteamos el diario Meridiano líder, al revés, están de último, lo ponemos de primero. ¿Qué opinas tú de eso? No voy a hacer ningún comentario. Espero que Magallanes pierda de aquí en adelante, que no gane más nunca, es lo que desea una verdadera caraquista. Mira, vamos a revisar, quiero pasar ya a la página de los deportes, por favor, porque me siento dolida. Vamos a revisar información en materia internacional. Nos apoyamos en la página de Telesur. Ahí reseña una importante noticia que ha sido además, digamos, la que han tomado casi todos los medios internacionales de las páginas web. Trump y Putin unen esfuerzos contra el terrorismo internacional. Cuando ampliamos la fotografía, ahí se ve el rostro tanto del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en cuanto a las relaciones basadas en el respeto mutuo y sin intromisión. Así lo ha catalogado en un acercamiento que han tenido ambos, el mandatario electo de Estados Unidos y por supuesto el presidente de Rusia. En otras informaciones, en Russia Today también nos reseña lo mismo. Putin y Trump se comprometen a mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Esto se espera sea luego, por supuesto, de que asuma el poder Donald Trump. Trump empieza a hilar su relación con Latinoamérica a través de México y Argentina. El presidente electo de los Estados Unidos comenzó a surcir su relación con la región en medio de las cautas expectativas que hay respecto a su próximo mandato. A pesar del altisonante tono de sus declaraciones, México figura entre los primeros países con los que hizo contacto. México y también Argentina, los primeros países de América del Sur que Donald Trump hace contacto, digamos, para afianzar relaciones luego que asuma la presidencia el próximo enero.